Vamos a leer la historia completa y después vamos a desarrollar el mensaje. Jueces capítulo 19, versículo 1 al 30. ¿Cuántos lo tienen? Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tenga se pone en pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén, jóvenes y adultos, los que nos quedamos aquí, gloria a Dios, para poder escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dice su palabra: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judea, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro. El padre de la joven sigue diciendo, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantó de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Se sentaron ellos dos juntos, comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y dice, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasados pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recogiese en casa para pasar la noche. Dice el 16: y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos,
Y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pase a contigo tu necesidad, toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y dice también: y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se levantaron y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta. Hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió, dice, a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y la entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Dice el 29: y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Pueden sentarse en esta noche, gloria a Dios. Por si no había leído la palabra de Dios, aleluya, leímos un capítulo completo. Vamos a hablar bajo el tema la iglesia del presente. Amén. ¿Cuántos lo escucharon? La iglesia del presente. Hay algo que ha inundado mucho, ¿verdad?, mi vida, mi corazón, y algo que siempre he tenido como predicador es que nunca pido perdón por las predicaciones que me toca dar. Porque si yo le pidiera perdón, estuviera predicando mis palabras, pero estoy predicando la palabra de Dios. Y antes de entrar a este tema, la iglesia del presente, yo quiero aconsejarle como hijo de Dios, como siervo de Dios: cuando a usted algo no le agrade de la palabra de Dios, cuando a usted algo no le parezca de la palabra de Dios, póstrese de rodillas y órele al Señor. Y pregúntele al Señor: ¿es el predicador o soy yo? Y le advierto, yo creo que usted ya leyó la historia, que esto está bastante fuerte. Creo que ya leyó el relato, ¿verdad?, que viene esta noche. Esto está bastante fuerte. Y hablando de la iglesia del presente, está todavía más fuerte. Porque hay una demanda tan grande para nosotros como predicadores, que hace tanto tiempo yo había leído esta historia. Creo hace más de 2 meses yo había leído esta historia. Y había un mensaje preparado para eso. Y yo buscaba la manera de hacerlo a un lado, la manera, ¿verdad?, de no compartirlo, la manera de no hacérselo saber al pueblo. Pero Dios siempre va a buscar la forma de hablarle a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre va a buscar la forma de hablarle a la iglesia, y el predicador no le va a hablar lo que quiera, el predicador le va a hablar lo que Dios quiera. Y en esta noche vamos a remontarnos hacia esta historia. Como le digo, no le voy a pedir perdón por lo que se va a predicar. Usted nada más
hable con el Señor. Amén. Pero yo como atalaya me están temblando los pies, las manos y todo mi ser. La iglesia del presente, algo, ¿verdad? Que aunque el relato que nosotros tomamos es del Antiguo Testamento, la historia que nosotros tomamos, ¿verdad?, está peor que una historia de las que usted ve en Netflix como película. Es una historia desgarradora, una historia que toca el alma, que cuando visualizaba yo en mi mente, ¿verdad?, la historia, yo ya la había leído en varias ocasiones, pero cuando yo visualizaba la predicación de esta historia, yo tenía hasta miedo de abrir la Biblia y leerla completa. Me entraba un temor tan grande de abrir la palabra de Dios y leerla completa. Y como hijo de Dios he desarrollado algo tan hermoso, amén, que tal vez usted no me va a ver en las sillas leyendo la palabra de Dios. De repente ni siquiera mi esposa me va a ver en el comedor leyendo la palabra de Dios. A veces yo solamente lo hago en mi trabajo, en mi carro, en mi momento de descanso. Leo la palabra de Dios, pero en el momento cuando yo abrí esta historia y le empecé a leer, con solo el primer versículo que yo leí, empecé a sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hablando a mi vida. Con solo el primer versículo. Y al leer toda la historia, bendito es el Señor, dije yo en mi corazón, y yo en serio voy a predicar yo de esto. En serio voy a hablarle yo a la iglesia de esto. Pero es lo que Dios quiso. Es lo que Dios quiere y es lo que se va a hacer. Bendito es el Señor. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del presente, cuando nosotros, ¿verdad?, nos remontamos a generalizarnos a nosotros como iglesia, cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a discernir, a descubrir y a saber qué verdaderamente es la iglesia, nos damos cuenta de cosas tan impactantes que yo no sé a qué edad usted se dio cuenta que la iglesia no era este local. No sé a qué edad usted se dio cuenta que la iglesia no son las 4 paredes donde nos congregamos. Es más, ni este lugar no es la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Somos nosotros. Ahora en esta noche vamos a ver quién es la iglesia y quién viene a la iglesia. ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia? ¿Y a cuántos les gusta ser la iglesia? Son dos cosas bien diferentes. Amén. Entonces cuando nosotros remontamos en esta historia, bendito es el Señor, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la podemos relacionar en la actualidad. Si usted se dio cuenta, ¿verdad?, la historia relata acerca de las 12 tribus de Israel, el pueblo del Señor. ¿Cuántos son pueblo del Señor? Nosotros también somos pueblo del Señor. La diferencia es que ahora no somos Israel, ahora somos la iglesia. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia, ¿verdad?, tiene muchos derivados, bendito Dios, los cuales conllevan, no solamente conllevan, bendito es el Señor, un título, un nombre, porque ser cristiano, como siempre se lo he dicho, no es un título, es una decisión. Ser iglesia, bendito es el Señor, no es estar sentado en una silla, no es venir a cantar, no es venir a adorar, no es venir a exaltar al Señor. Usted de igual forma puede adorar a Dios en su casa. Usted puede cantar a Dios en su casa. Incluso usted puede escuchar predicaciones en su casa. Usted lo puede hacer. Yo me acuerdo aquellos años a las 7 de la mañana siempre había una predicación en una emisora que nosotros teníamos que escuchar. Usted lo puede hacer. Así como se hace aquí. Y eso es cuando nosotros como hijos de Dios venimos a la iglesia. Venimos y nos congregamos, ¿verdad? Y estamos en congregación. Eso es la iglesia, es la congregación, es el pueblo de Dios. Pero hay una diferencia muy grande en venir a la iglesia y ser la iglesia. Hay una diferencia enorme, ¿verdad?, en venir y reunirse y regresar a casa, en ser la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que la historia nos relata en esta noche, ¿verdad?, en el libro de los Jueces, cuando nos habla de esta tragedia tan grande, gloria a Dios. Y algo que quiero que me entienda en esta noche y se lo lleve bien en su mente, no es lo mismo venir a la iglesia que ser la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Hay gente que no viene a la iglesia, pero está comportándose mejor que el que viene todos los días al servicio. Hay gente que es más iglesia que quizás el que está parado en un altar. Hay gente que de repente es más iglesia, bendito es el Señor, del que tiene muchos títulos,
del que tiene muchos llamados, del que tiene muchos dones. Hay gente que es más iglesia todavía que eso, porque una cosa es venir, sentarse, adorar, cantar y irse. Eso es venir a la iglesia. Pero ser la iglesia abarca muchas cosas muy grandes. Entonces, ¿qué es ser la iglesia? Si usted es la iglesia, usted participa de las cosas de la iglesia. Si usted no participa de las cosas de la iglesia, usted viene a la iglesia. Viene, adora, canta y se va. Otra más, si usted viene a la iglesia y comparte, convive con los hermanos, usted es la iglesia, usted está siendo la iglesia. Pero si usted viene como la visita, ¿no? Viene, entra, si lo saludan, saluda, y si no, se va. ¿Qué hizo él? Vino a la iglesia. Amén. Y el que es la iglesia tiene una convivencia grande con toda la iglesia. Por eso dice el salmista: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es ser la iglesia. Bendito es el Señor. Si no crece, si usted lleva muchos años, y creo que años atrás yo he predicado y he hablado de esto, si usted lleva muchos años en esa silla, en el remanente, y usted no ha crecido, usted solamente está viniendo a la iglesia. Usted no está haciendo la iglesia. Y esto suena feo y suena difícil, ¿verdad? Amén. Pero si usted le dan un privilegio y lo rechaza como cuando le dan algo que no le gusta, usted está viniendo a la iglesia, no está haciendo la iglesia. Entonces hay que buscar un crecimiento para nuestras vidas. Número 4, si no apoya a la iglesia, a la congregación, y ahorita vamos a entrar a la historia que leímos. Si usted no apoya a la iglesia en sus actividades, en sus programas, en sus proyectos o en todo esto, usted está viniendo a la iglesia. Usted no está haciendo la iglesia. Usted viene, se congrega, alaba y se va. Esta noche no van a haber aplausos, no se preocupen, ni amenes. Amén. Usted está viniendo a la iglesia, no está haciendo la iglesia. Ahora, entramos a la historia de esta hermosa noche. Versículo 1 y punto número 1. Dice la palabra de Dios. Mire cómo el historiador empieza este relato. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Y mira el punto tan básico y específico que el historiador pone ahí en ese versículo 1, que dice: en aquellos días cuando no había rey en Israel. ¿Y qué era lo que había cuando no había rey? Un desorden. Eso era lo que había. Dios estableció un rey, y ese rey no era guiado por sus propias decisiones, no era guiado por sus propias palabras, no era guiado por sus pensamientos, no era guiado por lo que miraba. Ese rey era guiado por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ese rey no se sentaba en esa silla solamente a decir lo que él pensaba. Lo hacía, bendito Dios, dirigido por la presencia de Dios. Y cuando ese rey estaba mal, Dios mandaba un profeta que lo confrontara. Vemos el ejemplo de David con Natán. Siempre en toda la historia del pueblo de Israel usted va a ver que cuando había un rey, había también un profeta del lado de él. Y al rey le gustara la palabra que Dios le mandara o no le gustara al profeta, no le importaba. El profeta daba la palabra, porque no se la daba de parte de él, se la daba de parte de Dios. Bendito es el Señor. Sea que le agradaba o que no le agradaba, el profeta tenía que hablar la palabra, bendito Dios, porque así era como Dios decía. Pero mira el detalle tan hermoso que le pone el historiador. Antes de que usted vea el desorden, antes de que usted escuche, ¿verdad? Aquellos pedazos de aquella persona, ¿verdad? Repartiéndose en medio de las 12 tribus de Israel. Usted escucha el principio y ahí es donde empieza el problema. No había rey en Israel. No había quien gobernara, no había quien pusiera leyes, no había quien pusiera orden, no había quien, bendito es el Señor, a quien acudir cuando había un problema. En pocas palabras, ese pueblo se estaba dirigiendo a sí mismo. Ellos mismos se estaban dirigiendo, ellos mismos tomaban sus decisiones, ellos mismos hacían lo que querían. El pueblo del Señor hacía lo que a ellos les placía. No había rey, no había castigo, no había condena, no había absolutamente nada. Y desde ese pequeño detalle, bendito Dios, que pone el historiador, notamos nosotros, ¿verdad? Y vemos que
todas las iglesias tienen un líder. Le guste o no le guste, todas las iglesias tienen un líder, mejor dicho, un pastor. Amén. Le guste su carácter, le guste su manera de vestir, le guste su manera de caminar, le guste su manera de alimentarse o no le guste, bendito es el Señor, eso está de lado. Pero Dios ha establecido en su casa, en su pueblo, en su nación, bendito Dios, líderes, pastores. Mira el desastre que se armó porque no había líder en Israel, no había rey. ¿Se imagina que las iglesias no tuvieran pastores? ¿Usted cree que hubiera un orden, una regla? ¿Hubiera una brecha que seguir? No hubiera. Cada quien hiciera lo que le gustara. Servicio a las 7, voy a llegar a las 7:30, nadie me va a decir absolutamente nada. Amén. Había reunión allá en el templo, los que querían ir iban, los que no querían ir, no había rey, no había nadie, no había quien pusiera orden, no había quien, bendito Dios, estableciera los límites que se deberían de haber llevado, no había quien, bendito Dios, dijera esto está bien, esto se hace y esto no se hace, bendito es el Señor. En pocas palabras, el pueblo se estaba guiando solo y desde ahí, esa es la raíz del problema, desde ahí. Amén. ¿Por qué? Porque en su casa gobierna papá y mamá. En mi casa gobierno yo y mi esposa. Mi hijo está grandecito, pero él no tiene la edad para darme una orden, ni siquiera a sus hermanos. Amén. Cuando hay un orden, cuando hay una cabeza, cuando se establece, bendito Dios, lo que Dios estableció. Mire, los pastores, así como los padres, Dios los estableció. Los reyes, bendito es el Señor, así como los profetas, Dios los establecía. Y como se lo dije desde un principio, el reino era guiado por sus propias palabras. Y si usted lee la historia del rey Saúl, usted se va a dar cuenta que el rey Saúl empezó a tomar malas decisiones desde que el Señor se apartó de él por su desobediencia. Usted empezó a ver, bendito Dios, que aquel pueblo perdía guerra, perdía batallas, bendito Dios, porque ya la presencia de Dios no estaba sobre aquel rey, sobre el rey Saúl. Ya la presencia de Dios estaba acompañando a David. Y eso es lo que muchas veces en nuestras vidas, bendito Dios, descuidamos, bendito es el Señor. Y cuando empezamos desde ese principio, desde donde no hay un orden, desde no hay un establecimiento, desde ahí empezó el descontrol. Y miren los desastres que se vienen a hacer, dice el historiador, en aquellos días, y lo aclara muy bien, cuando no había rey en Israel, cuando no hay líder en un lugar. Se imagina cada país sin presidente, haciendo lo que quiera, el pueblo desparramando, gastando, haciendo todo lo que quieran con el país, sin un orden. Lo mismo sucedió en este pueblo. ¿Saben? En la iglesia de Cristo está sucediendo lo mismo. En la iglesia en general, a nivel mundial, está sucediendo lo mismo. La iglesia perdió los principios. La iglesia perdió los principios de ser iglesia. Perdió los principios de comportarse como iglesia. Perdió los principios de darle a entender, bendito Dios, a aquel que está enfermo, que Dios lo puede sanar. Perdió los principios, bendito Dios, de llevar las buenas nuevas de salvación. El mandato que el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos. Vayan, lleven este mensaje, lleven estas buenas nuevas de salvación. La iglesia de Cristo lo ha perdido. Amén. Y el primer paso que vamos a ver en esta noche, cuando no hay líder, dice el versículo 1: en aquellos días, cuando no hubo rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Ahora, hay algo muy impresionante, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios. Y un ejemplo que el Señor me ponía, no sé si alguien lo ha usado ya. Amén. Es que cuando usted va al doctor como paciente, usted va y el doctor lo chequea, le da sus papeles y se va.